Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Presentamos las palabras bendecidas. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre, bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. Iniciando el día. Conozcamos los 35 años de militancia del compañero José Jiménez Batista, quien ingresa a las filas del Partido Revolucionario Dominicano en el año 1991. Más adelante participa en la fundación de las 6 regiones de Santiago de los Caballeros: Región Norte 1, Región Norte 2, Región Este 1, Región Este 2, Región Oeste 1, Región Oeste 2. Más adelante el compañero José Jiménez Batista es seleccionado como presidente de la Juventud del Bloque Institucional Socialdemócrata, partido fundado por el doctor José Francisco Peña Gómez, donde presidido en Santiago por el compañero Pepe Claudio Cabrera, ex síndico de Santiago. Y para las elecciones del año 1994, el compañero José Jiménez Batista es designado por los partidos BIS y Revolucionario Dominicano como supervisor ante todas las mesas electorales del municipio de Santiago de los Caballeros, y para las elecciones del año 1998 participa como presidente de colegios electorales, elecciones donde resulta electo el compañero Héctor Grullón Moronta, alcalde del municipio de Santiago de los Caballeros, y el doctor José Rafael Abinader, senador de la provincia de Santiago. Para las elecciones presidenciales del 2000, fue designado coordinador adjunto de la Juventud, donde fue electo el compañero Hipólito Mejía Domínguez, presidente de la República Dominicana.
Posteriormente, el compañero Jiménez Batista fue escogido por las bases del Partido Revolucionario Dominicano primer presidente de la Zona I, Región Norte 2, Santiago de los Caballeros, y luego participa en las elecciones de medio término del año 2002 y en las elecciones del 2006. Además, participa de manera activa en las elecciones presidenciales del año 2008. De igual modo, participa también como presidente de colegios electorales y para las elecciones municipales del año 2010, elecciones donde resultó electo el doctor Gilberto Cerulle Ramia, alcalde del municipio de Santiago de los Caballeros. El compañero José Jiménez Batista además participa activamente de las elecciones presidenciales del año 2012, representando el partido como gerente del centro de votaciones de la Escuela Salomé Ureña de Enríquez, donde participa como candidato presidencial el compañero Hipólito Mejía Domínguez. El compañero Jiménez Batista también participa como presidente de Colegio Electoral 89A, elegido Santiago, y para las elecciones del año 2016, el compañero Jiménez Batista participa como gerente de Centro de la Gallera, representando al candidato a la presidencia, compañero Luis Rodolfo Abinader Corona. Además, para las elecciones del año 2020, el compañero Jiménez Batista participa como vocero y los medios de comunicación, simultáneamente asesor del Partido Revolucionario Moderno en la región de Atlantic City. Y para las elecciones presidenciales y municipales del año 24 fue designado por el Comité Municipal de Santiago de los Caballeros como coordinador adjunto del Comando de Comunicación y simultáneamente asesor de la región de Atlantic City en el estado de New Jersey. Por su larga trayectoria política ininterrumpida, el compañero José Jiménez Batista es gloria del Partido Revolucionario Moderno y un fiel compañero apegado a los principios y valores éticos de nuestro partido. Además, el compañero Jiménez Batista es un destacado líder gremialista que ha representado el partido en las elecciones de la Asociación de Abogados de Santiago en el año 2015, derrotando la plancha del Partido de la Liberación Dominicana, y un vocero permanente del partido en los aspectos jurídicos de la República Dominicana. Iniciando el día presenta Noticias Nacionales. Años, es que viene haciéndole daño a todos los municipios de este sector, la Cañada de la Gloria, y que hoy, por petición de todos los moradores de todos estos sectores, pero de paso esta cañada, se había pedido que por el tiempo de agua que ya entró, y ciclones y muchas cosas, se limpiara esta cañada. Ya hoy, gracias a Dios, lo vamos a limpiar, pero eso no significa que el problema está resuelto. Vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguir gestionando para que se haga el trabajo que es el saneamiento de esta cañada completa, junto con el río, la cañada del barrio Duarte, como también la cañada de Santa Lucía. Son tres cañadas que nos están afectando directamente a muchos ciudadanos en este distrito de Santiago. En estos 4 años que tenemos tanto el gobierno local como también nuestro presidente Luis Abinader, quien está muy preocupado y quien ha demostrado que tiene las mejores intenciones como presidente para que se resuelvan temas como este en cualquier lugar del país. Muchas gracias. Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. En el aire, las internacionales. Tras un encuentro entre delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul, ambas partes acordaron intercambiar prisioneros de guerra, heridos y cadáveres de soldados de cada bando. Más de 3 años después de la invasión rusa, ambos países sostuvieron el segundo ciclo de negociaciones directas.
We agreed to exchange all for all. Acordamos un intercambio de prisioneros de guerra gravemente heridos y enfermos. La segunda categoría son soldados jóvenes de entre 18 y 25 años, todos por todos. All for all. Pero las conversaciones terminaron sin lograr un cese al fuego. Ucrania acusó directamente a Rusia de haber rechazado la propuesta de un alto al fuego incondicional. Hemos propuesto un alto el fuego específico de 2 a 3 días en ciertas zonas del frente. Esto será elaborado por nuestros especialistas militares y con los ucranianos. Ucrania propuso a Rusia sostener otro ciclo de diálogo entre el 20 y el 30 de junio y destacó que las delegaciones deberían acordar un encuentro entre los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de Rusia, Vladimir Putin, una propuesta que el Kremlin ha rechazado en otras ocasiones. Mientras que el presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que su mayor deseo para ambas partes es reunir a Putin y a Zelensky en Estambul o Ankara, e incluso al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha estado presionando para poner fin al conflicto. La delegación rusa entregó a Ucrania un memorándum sobre los medios para instaurar una paz duradera y las medidas necesarias para lograr un alto al fuego total, mientras que los ucranianos proporcionaron a Rusia una lista de cientos de niños que afirman que fueron deportados por Rusia y que exigen que sean repatriados. Pese a los intensos esfuerzos diplomáticos de varios países, ambas partes siguen lejos de un acuerdo, ya sea una tregua o una solución más a largo plazo a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022. Eddie Baez, hechos, no palabras. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Conversando con José Dolores, presenta la orientación del abogado. Saludos amigos, el abogado José Jiménez con un tutorial de importancia para todos ustedes en esta programación que siempre tenemos preparada para todos ustedes con todas las orientaciones necesarias para la comunidad de inmigrantes en los Estados Unidos de Norteamérica. Señores, vamos a hablar de manera detallada en este tutorial sobre el perdón I-212 para reingresar a Estados Unidos después de la deportación o expulsión. Muy importante este tema y queremos detallarlo de manera minuciosa para todos ustedes, mis amigos, tanto de mi programa de televisión a través de Fuego 40 para Santiago, la provincia y el municipio en Aster, y para todo el territorio nacional a través de Fuego TV y además a través de Telemilenio Canal 36, 50 y 75, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional y el mundo a través de la web www.telemilenio.com, también Fuego 40, reiteramos www.fuego40.com, y a través de mis canales en YouTube y en Facebook. Ahí estamos nosotros listos para llevar todas las informaciones. Yo soy José Jiménez Batista, abogado graduado en República Dominicana, año 2010, presidente de la Asociación de Estudiantes de UTESA, Estudiantes de Derecho de UTESA, 2009-2010, presidente de la Asociación de Abogados de Santiago, 2015-2018. Entremos en materia, señores, y es que los extranjeros deportados o expulsados a los Estados Unidos reciben una penalidad y no pueden ingresar legalmente por tiempo de castigo, excepto si obtienen un perdón conocido como waiver I-212. El tiempo de castigo puede ser de 5, 10, 20 años, incluso de por vida, dependiendo de la razón de la deportación.
pues vamos a explicar cuándo no es necesario pedir este waiver, también conocido en algunos países como perdón o permiso, cómo se puede solicitar, cuándo sí es necesario, tarifa que debe pagar en la solicitud, tiempo que se demora en resolverse, qué hacer si se obtiene la aprobación y de este perdón y cuánto es necesario además presentar otro perdón conjuntamente. Cuando no es necesario solicitar este perdón. No todos los extranjeros han sido expulsados o deportados de Estados Unidos necesitan este perdón como paso previo para solicitar visa no inmigrante, como por ejemplo la visa de turista o trabajo temporal o una visa de inmigrante para la tarjeta de residencia Green Card. Por lo tanto, si no se necesita, no solicitarlo, porque sería una pérdida de tiempo y de dinero. Y es que no se precisa pedir este perdón las personas en cualquiera de las siguientes categorías. Los extranjeros que llegaron a un puerto migratorio de Estados Unidos y se le permitió retirar su solicitud de ingreso al país. 2. Los extranjeros que al llegar a un puerto migratorio de Estados Unidos fueron parados y se le impidió el ingreso al país, pero no fueron objeto de una expulsión inmediata oficial. Esto es importante porque hay que distinguir cuando ha habido una expulsión y cuando simplemente no se admiten al extranjero y se le devuelve al país del que ha llegado. Esta diferencia es fundamental. Hay que mirar qué papeles se firmaron o fueron entregados. Los extranjeros que fueron parados en la frontera intentando cruzar ilegalmente por la razón que sea, no recibieron una orden de expulsión inmediata. Es muy importante saber si se recibió una orden o no. 4. Los extranjeros que llegaron a un puerto migratorio sin visa por pertenecer a un país de programa de exención de visas y no les permitió el ingreso. Esto es importante para los turistas y personas de negocio chilenos y españoles. 5. Los casos de salida voluntaria. Cuando se salió de Estados Unidos dentro del plazo previsto, esta es una excepción muy importante. Los solicitantes de visa U por víctima de violencia que se encuentran en Estados Unidos y piden ajuste de estatus, esa es la número 6, ¿no? La número 7 y por último, aquellos expulsados o deportados a Estados Unidos ya han cumplido el tiempo de la penalidad. Por lo tanto, es fundamental saber el motivo de los años que aplican a cada caso. Y es que para algunos extranjeros la penalidad dura 5 años, para otros es 10 y para otros 20. Finalmente, para otros grupos existe lo que se conoce como provisión permanente, permanent bar en inglés. Para conocer con certeza por cuánto tiempo es la penalidad y los cargos, se debe consultar los récords de corte en caso de deportación, incluyendo la orden del juez y el documento que se denomina noticia de apelación. En el caso de expulsión inmediata, es aconsejable tener el récord del CBP, patrulla fronteriza y también en los casos en lo que la dicta un juez por ser un caso también que es importante ese documento. Seguimos, señores, pues con todos estos temas de importancia para todos ustedes, ¿no? Este tutorial especialmente del permiso I-212. En otras palabras, solo es necesario solicitar este perdón si todavía no ha pasado el tiempo de la penalidad y se requiere solicitar una visa no inmigrante, una visa inmigrante para ingresar a Estados Unidos. En este punto puede surgir la duda de qué pasa con aquellos extranjeros que tienen una penalidad de prohibición
permanente. ¿Pueden pedir un perdón? La respuesta es que sí, la respuesta es que si en las siguientes condiciones, en primer lugar, si la prohibición permanente es porque se estuvo ilegalmente en los Estados Unidos por más de un año, no tiene que ser corrido. Después se salió del país y se reingresó o intentó ingresar posteriormente de forma ilegal y se desea pedir una visa no inmigrante. En este caso se puede pedir el perdón en cualquier momento. Tener en cuenta que para la visa de inmigrante las reglas son distintas y es lo que se explica más abajo. En segundo lugar, lo mismo sucede para los inmigrantes que fueron removidos de Estados Unidos y que después de ingresaron ilegalmente o fueron agarrados cuando lo intentaban. En este caso también aplica una prohibición permanente, pero se puede pedir perdón en cualquier momento si lo que se desea es solicitar a continuación es una visa de no inmigrante. Un caso distinto es cuando se requiere solicitar la visa de inmigrante en los dos supuestos anteriores y también todos los demás casos de prohibición permanente. Ya es necesario poder demostrar ausencia de Estados Unidos por al menos 10 años de pedir la solicitud del perdón. ¿Cómo se pide el perdón I-212 para reingresar a Estados Unidos después de la deportación? Por regla general, el perdón se pide llenando el formulario I-212, si bien hay unas pocas excepciones cuando se solicita una visa no inmigrantes en determinados consulados de los Estados Unidos. También puede haber variaciones según el caso en lo referente a la cuota por aplicar a las necesidades de aportar datos biométricos, huellas digitales y fotografías. El formulario debe ir acompañado de documentos que se piden en las instrucciones del formulario y además de aquellos que sirven de apoyo a la razón por la que se solicita el perdón. Entre ellos se destacan certificado de hijos, matrimonio para probar existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos, declaraciones juradas de personas que afirmen que las personas que pide el perdón es de buena moral, reporte médico o psicológico para probar la dureza por la que pasan los familiares en Estados Unidos debido a la separación causada por la deportación, reporte policial para demostrar un récord limpio, evidencia de rehabilitación si en el pasado se ha cometido algún delito, certificado de estudio o profesionales para probar capacidad de empleo, reporte sobre la situación del país en la que se tiene que vivir si no se permite el regreso a Estados Unidos. Si alguno de estos documentos está en un idioma distinto al inglés, debe traducirse. Este listado debe entenderse como una sugerencia y deben incluirse todo lo que sirva para merecer el perdón. El oficial de inmigración tiene la libertad para decidir si aprueba la solicitud de perdón. No existen reglas absolutas, pero se considera que son factores a favor de su aprobación los siguientes: la existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos, la situación de dureza que puede ser causada a familiar en Estados Unidos siempre que sea un ciudadano o residente permanente legal. Incluso se puede considerar la dureza que se causa al empleador que se tenía. El tiempo que se vivió en Estados Unidos, cuanto más mejor. El estatus migratorio que se tenía antes de ser removido, por ejemplo, si se tenía la green card o una visa, la falta de récord delictivo o si ha cometido uno que no sea grave. En el caso de la expulsión, cuanto a favor, tener solo una más de una expulsión aumenta las posibilidades de negación del perdón. El ser considerado persona con buena moral. Aquí podría ser un problema
situación de falta de pago de pensión alimenticia. Si ya ha transcurrido mucho tiempo desde la expulsión o deportación, la probabilidad de convertirse en residente permanente legal en el futuro, es decir, se tiene una petición de residencia realizada por un empleador o un familiar. Por el contrario, se consideran factores en contra a la hora de decidir sobre la aprobación del perdón los siguientes: ausencia de familiares en Estados Unidos o que los familiares no dependan de ningún modo de las personas deportadas, historial delictivo, particularmente cuando se trata de un delito grave o agravado, mal carácter moral, varias violaciones migratorias, más de un intento de ingreso legal a los Estados Unidos. Reiteramos, más de un intento de ingreso ilegal a Estados Unidos, probabilidades de convertirse en una carga pública o se es un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Enfermedades físicas o mentales, excepto si el único lugar donde puede recibir tratamiento es en Estados Unidos. Si pasó poco tiempo desde la deportación o expulsión, sin el pasado se trabajó legalmente en los Estados Unidos. Tiempo de demora del perdón I-212 y cuota por la petición. En la actualidad, la totalidad de la solicitud de perdón I-212 se resuelve en menos de 180 días, es decir, 6 meses. En el momento en el que se escribe, pues la cuota del UCI es $930 que se debe pagar al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, UCIS, por sus siglas en inglés. ¿Qué pasa si se obtiene la aprobación del permiso I-212, es decir, del perdón I-212? Ese perdón es válido de por vida, a menos que la agencia que lo concedió le revoque o que la persona cometa algún delito o infracción migratoria que dé lugar a una nueva deportación o expulsión. Sin embargo, el perdón no restaura nunca a la situación anterior al problema que dio lugar a la deportación o a la expulsión. Por ejemplo, si se tuvo una visa de turista, no se recupera, o una tarjeta de residencia. Además, el tener perdón aprobado por sí mismo no es suficiente para poder ingresar a Estados Unidos. Es decir, hay que solicitar una visa de no inmigrante o tener una petición de inmigrante, de visa de inmigrante. Cualquiera de estas visas puede ser denegada si no se cumple todos los requisitos para su aprobación. En el caso de la visa de no inmigrante, el problema puede surgir por no ser elegible o por no ser admisible. En el caso de la visa de inmigrante, solo por causa de inadmisibilidad. Precisamente para muchas causas de inadmisibilidad es posible pedir un perdón para las causas que convierten una persona en inelegible. No es posible, teniendo en cuenta estos importantes. Teniendo en cuenta esto es importante, pues leer el siguiente apartado. Es necesario pedir otros perdón conjuntamente con el I-212, dependiendo del caso de cada uno. Puede ser imprescindible presentar uno o más perdones conjuntamente con el I-212, ya que este solo sirve para la penalidad de la deportación o expulsión. Por ejemplo, si se quiere es obtener una visa de inmigrante y hay otros problemas de inadmisibilidad como el castigo de 3 o 10 años, fraude de ley, comisión de delitos, enfermedad, entonces se necesita también pedir el perdón I-601, que tiene requisitos muy exigentes. Pero si se desea pedir una visa de no inmigrante, hay más causas de inadmisibilidad. Además de la remoción, también se debe pedir otro tipo de perdón. Además, es posible que el problema sea una causa de inadmisibilidad contra la cual no es posible pedir jamás un perdón, como por ejemplo tener en contra una declaración de haber solicitado previamente de forma frívola la condición de asilo,
Otro ejemplo es haber declarado falsamente ser ciudadano estadounidense para obtener un beneficio a sí mismo. No hay perdón en los casos de delito de drogas cometido después de cumplir 18 años, con la única excepción de posesión de marihuana para uso propio o en los casos de matrimonio de conveniencia para obtener los papeles. No hay perdón también debido a que los casos de perdones son muy complicados. Es altamente aconsejable asesorarse por un buen abogado especialista en estos asuntos. ¿Cuál es la penalidad? ¿Cuál es la penalidad si ingresa a Estados Unidos sin el perdón I-212? Si se ingresa legalmente cuando está pendiente de cumplir el castigo por la expulsión o la deportación, automáticamente se restaura la orden de deportación. De tal manera que si es detenido o arrestado, se procederá a su deportación sin pasar por corte. Además, es posible aplique multas y que se le den cargos penales, por lo que se puede haber pena de prisión. Finalmente cae sobre esa persona la prohibición permanente para regresar a los Estados Unidos. Consejos legales. Es muy importante entender las dificultades de obtener un perdón y honestamente que la mayoría que son aprobados han sido preparados por abogados migratorios reputados con experiencia en ese tipo de casos. Es necesario pues esta recomendación pues a ningún letrado en particular, pero si se aconseja verificar con la Asociación de Abogados Migratorios para consultar sobre ese tipo de casos. Eso es así, señores. Bueno, ya ustedes han visto, ¿no? Y han escuchado sobre el perdón I-212. A continuación, hacemos nuestra primera pausa y a continuación vamos a hablar del otro perdón, el 601, para seguir conociendo sobre estos tipos de asuntos de inmigración de los Estados Unidos, muy atinados, señores, precisamente por ser temas que van acorde con nuestros sentimientos y nuestra familia. Ya regresamos, hacemos nuestra pausa y regresamos con el perdón 601 y 601. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. En el aire, las internacionales. Les affrontements violents qui se sont tenus. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó de inaceptable la violencia desatada en las calles que dejó al menos 2 muertos tras la histórica victoria del Paris Saint-Germain por 5-0 sobre el Inter de Milán en la final de la Champions League en Múnich, y así aseguró el primer y ansiado título del club. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables. Estos incidentes son muy graves, son inaceptables y privaron a demasiados de nuestros compatriotas de lo que debería haber sido un momento de felicidad y tranquilidad. Y por eso les digo, la respuesta del Estado será proporcional. Perseguiremos, castigaremos, seremos implacables. Eso no es fútbol, bajo ninguna circunstancia. En aucun cas. En la capital francesa, las celebraciones se extendieron por toda la ciudad, con varios incidentes, la mayoría en la famosa avenida de los Campos Elíseos, que estaba cerrada al tráfico. El balón seguía rodando cuando la policía y la afición se enfrentaron, utilizando gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud que presenciaba el partido. Otros lugares emblemáticos como la Plaza de la Bastilla y los alrededores del Parque de los Príncipes, el estadio del nuevo campeón de Europa, también fueron tomados por la afición. Al menos una persona falleció en la capital y otra en la ciudad de Dax. El Ministerio del Interior informó que 22 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante la noche, 18 de ellos en París. 7 bomberos resultaron heridos, al igual que 192 aficionados. Según un informe provisional, el ministerio registró 192 incendios, 264 de ellos en vehículos. Incluso una tienda de calzado deportivo fue saqueada.
El Ministerio del Interior informó que 559 personas fueron arrestadas, 491 en París y 320 se encontraban bajo custodia policial, 254 de ellas en la capital. A pesar de que más de 5.000 policías y gendarmes se movilizaron en París y sus alrededores, se registraron saqueos, destrucción de mobiliario urbano, rotura de escaparates y quema de bicicletas de alquiler. El domingo, los campeones de Europa desfilaron en un autobús descapotable por la victoria. Las autoridades esperaban que más de 100.000 personas vieran pasar a los jugadores y han advertido que no tolerarán más excesos en las celebraciones. Eddie Baez, hechos, no palabras. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. Las 10 grandes explosiones de República Dominicana. De la número 8, casi nadie habla. Eran las 11 de la noche en un tranquilo barrio de Santo Domingo. De repente, una explosión sacudió el aire. Se trataba del campamento militar 27 de febrero, un depósito militar donde se guardaban armas y municiones. Algunos creen que la explosión fue un sabotaje, pero hay quienes aseguran que fue para encubrir la corrupción y el contrabando de armas en los altos mandos militares. La explosión tuvo como saldo 11 personas fallecidas entre civiles y militares, y una cifra aún sin establecer hoy en día que ronda entre los 100 a 120 heridos. Las vitrinas de las tiendas se rompieron casi todas. Numerosos oportunistas saquearon los escaparates. La calle El Conde se llenó de vidrios desparramados y las puertas de la licorería Cochón Calvo saltaron enteras a la calle, con marcos, tragaluces, ventanas y bisagras. Esto causó mucha tensión entre el gobierno y la oposición, sentando las bases para que tan solo 10 meses después estallara una guerra cívico-militar, una de las más grandes y crueles de todo el Caribe. El 20 de junio del año 2006, otra fuerte explosión afectó el Diamond Mall en Santo Domingo. En horas de la mañana, una fuga de gas de una panadería comenzó a sentirse. Se dice que el único empleado que siempre llegaba temprano era el chofer, y este no tenía experiencia en este campo. Muchos empleados de diferentes comercios evacuaron el lugar al sentir el olor, mientras que otros comercios estaban aún cerrados porque eran las 7 de la mañana. Unos segundos después, se escuchó el estruendo. Una fuerte explosión que sacudió la edificación como si se tratara de una casa de juguete. El empleado de la panadería que siempre llegaba temprano, lamentablemente perdió la vida. También hubo varios heridos y el 40% de la edificación quedó con daños graves. Era la mañana del 5 de diciembre de 2018, Villas Agrícolas de Santo Domingo. En las instalaciones de Poliplas Dominicana, un camión cisterna descargaba gas natural. Todo parecía rutinario, hasta que comenzó una fuga invisible y silenciosa, pero mortal. Minutos después, el olor del gas ya invadía el lugar. Los empleados intentaron evacuar, pero se dice que el equipo de seguridad de la empresa no se lo permitió. De repente, un destello. Un estallido monumental sacudió todo a kilómetros. Cristales estallaron, techos volaron, y dentro de la fábrica, las llamas consumían todo a su paso. Afuera, el vecindario estaba en pánico, casas destruidas, calles llenas de escombros y gritos de ayuda. El saldo fue devastador, vidas truncadas, familias marcadas y una ciudad en duelo. La tragedia de Poliplas no solo dejó cicatrices físicas, sino un recuerdo imborrable de lo que puede ocurrir cuando la seguridad falla. Y hablando de fallas de seguridad, en octubre de 2020, una planta de gas de la cooperativa Copgas, ubicada en Santiago, funcionaba con normalidad. Existía el rumor de que la planta no contaba con las medidas adecuadas de seguridad. De repente, se siente una gran fuga de gas. Un empleado la detecta y procede a realizar la maniobra que le habían enseñado para estos casos. El problema fue que la válvula de cierre al parecer estaba dañada y por lo tanto, tardó un gran tiempo intentando sellarla. Cuando finalmente pudo lograrlo, se pensó que todo había pasado, y desde que hubo una pequeña concentración de calor, ¡boom! El impacto dejó al menos 11 muertos, entre ellos niños, y decenas de heridos. Familias enteras quedaron devastadas,
mientras el fuego arrasaba todo a su paso. En la década de 1970, se reportó la aparición de aguas negras en Puerto Plata, lo que generó especulaciones y teorías de conspiración acerca de su origen. Tras una investigación preliminar, se determinó que estas aguas podrían ser el resultado de una mezcla entre algún tipo de combustible y el agua local. Esto llevó a la búsqueda de una embarcación que pudiera haber naufragado en la zona. Eventualmente, lejos de la costa, se encontraron restos de lo que parecía ser un barco cisterna de combustible. Un detalle intrigante fue que los restos de la embarcación estaban quemados, lo que sugirió la posibilidad de un punto de ignición que habría provocado una explosión significativa en el océano. Sin embargo, nunca se reportó oficialmente la pérdida de un barco de este tipo, ni en República Dominicana ni en los países cercanos. Esto llevó a la hipótesis de que se tratara de un barco dedicado al contrabando de combustible, operando de manera ilegal. En cualquier caso, para que un buque de esta categoría quedara reducido a escombros, debió ocurrir una explosión de gran magnitud, dejando un misterio que hasta la fecha permanece sin resolver. El 15 de marzo del 2013, la ferretería popular de la autopista San Isidro se redujo a cenizas, luego de un incendio en su almacén principal. Luego de estar cerrado alrededor de las 8 de la noche, se empezaron a ver las llamas que comenzaban a cubrir el techo de la edificación. Los materiales inflamables que se encontraban en la ferretería causaron múltiples explosiones que hicieron que el fuego se extendiera muy rápido. Los bomberos llegaron a las 8:15 de la noche y pudieron penetrar 35 minutos más tarde. En su informe final, los bomberos mencionaron que la pérdida era total. Como nunca se esclareció el origen de la explosión, surgieron teorías de conspiración de que varios camiones se llevaron gran parte de la mercancía antes del incendio, y que luego causaron el incendio a propósito para cobrar el seguro. Pero como ya se dijo, esto es una teoría de conspiración sin ninguna prueba sustentable. Otra de las grandes explosiones que afectó directamente a Puerto Plata fue causada por el propio presidente Trujillo en el año 1949. Una expedición llegó por Luperón con el fin de derrocar a Trujillo. De los 3 aviones, solo uno pudo amerizar. Fue prácticamente esperado por uno de los barcos de Trujillo. Las órdenes era destruirlo en agua, pero al ver el barco, el avión intentó elevarse estrellándose en tierra. Y entonces, el barco disparó varios cañones al avión. El fuego de la explosión llegó hasta unos tanques de fertilizantes usados por dueños de terrenos cercanos al lugar. Y esto provocó un gran incendio que se extendió por horas, causando un fuerte daño material, aunque sin pérdidas humanas. Poco se habla del gran incendio ocurrido en una cárcel de Higüey donde murieron más de 130 personas. Todo empezó cuando uno de los reclusos tomó un arma de fabricación casera y se dirigió al pabellón conocido como Vietnam. Allí disparó varias veces contra unos hombres que eran de una banda contraria a la que él pertenecía. De inmediato, la policía intervino y logró calmar el enfrentamiento llevando a los heridos al hospital más cercano. Quizás pensaron que todo había pasado, pero lo peor estaba por venir. Las bandas supuestamente se disputaban el control de la cárcel y no iban a permitir que algunos de los suyos fueran heridos sin consecuencias. Horas después, se desató otro enfrentamiento, pero lo peor fue que ellos mismos sellaron su destino cuando usaron insecticidas para encender colchones y lanzarlos. Estos colchones causaron un incendio colosal por toda la prisión. Los que no murieron por quemaduras, murieron por el humo en sus pulmones. Se dice que más de 130 reclusos murieron ese día, aunque muchos afirman que en realidad fueron más de 500. Este hecho se convirtió en el motín más grande de la República Dominicana moderna, y el tercero en toda Latinoamérica, solo superado por México y Colombia. El martes 2 de octubre del año 2000 a las 7:10 de la mañana, los residentes de zonas aledañas a la Fortaleza General Antonio Duvergé, en San Cristóbal, escucharon los primeros estallidos de municiones. Y a las 8:30 de la mañana comenzó el traslado de 700 presos de la cárcel de San Cristóbal. Cerca de las 9:20 de la mañana hubo otra explosión,
y los residentes de la zona tuvieron que ser evacuados. Más de 3.000 personas se refugiaron en el estadio de béisbol de San Cristóbal. Las explosiones continuaron hasta la tarde. Pese a la cautela con el traslado de los reos, un reporte del 4 de octubre del 2000 indica que al menos 30 privados de libertad estaban desaparecidos o habían escapado durante los traslados. 23 años después, San Cristóbal volvería a ser epicentro de una explosión, en esta ocasión en la conocida recicladora de plásticos Vidal Plast. Según informes, un tipo de gas fue guardado durante años en esta edificación, y con el tiempo se volvió muy sensible al calor, por lo que causó la explosión. Se sabe que murieron más de 40 personas oficiales, aunque muchos alegan que son muchos más. Este caso no es de mucho abundar, ya que el caso sigue abierto y se investiga a sus propietarios. Todos estos casos nos enseñan una lección muy importante sobre la seguridad. A diario usamos la corriente, la estufa y un sinnúmero de objetos que a simple vista parecen inofensivos. Pero estos casos nos han enseñado que una simple falla en la seguridad puede ocasionar un hecho lamentable. La lección mayor es para las grandes empresas. Deben entender que el mayor presupuesto y la mayor preocupación debe ser para la seguridad. El riesgo es real, y cuando menos lo esperas, ahí está el desastre. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Conozcamos los 35 años de militancia del compañero José Jiménez Batista, quien ingresa a las filas del Partido Revolucionario Dominicano en el año 1991. Más adelante participa en la fundación de las 6 regiones de Santiago de los Caballeros: Región Norte 1, Región Norte 2, Región Este 1, Región Este 2, Región Oeste 1, Región Oeste 2. Más adelante el compañero José Jiménez Batista es seleccionado como presidente de la Juventud del Bloque Institucional Socialdemócrata, partido fundado por el doctor José Francisco Peña Gómez, donde presidido en Santiago por el compañero Pepe Claudio Cabrera, ex síndico de Santiago. Y para las elecciones del año 1994, el compañero José Jiménez Batista es designado por los partidos BIS y Revolucionario Dominicano como supervisor ante todas las mesas electorales del municipio de Santiago de los Caballeros, y para las elecciones del año 1998 participa como presidente de colegios electorales, elecciones donde resulta electo el compañero Héctor Grullón Moronta, alcalde del municipio de Santiago de los Caballeros, y el doctor José Rafael Abinader, senador de la provincia de Santiago. Para las elecciones presidenciales del 2000, fue designado coordinador adjunto de la Juventud, donde fue electo el compañero Hipólito Mejía Domínguez, presidente de la República Dominicana. Posteriormente, el compañero Jiménez Batista fue escogido por las bases del Partido Revolucionario Dominicano primer presidente de la Zona I, Región Norte 2, Santiago de los Caballeros, y luego participa en las elecciones de medio término del año 2002 y en las elecciones del 2006. Además, participa de manera activa en las elecciones presidenciales del año 2008. De igual modo, participa también como presidente de colegios electorales. Y para las elecciones municipales del año 2010, elecciones donde resultó electo el doctor Gilberto Cerulle Ramia, alcalde del municipio de Santiago de los Caballeros. El compañero José Jiménez Batista además participa activamente de las elecciones presidenciales del año 2012, representando el partido como gerente del centro de votaciones de la Escuela Salomé Ureña de Enríquez, donde participa como candidato presidencial el compañero Hipólito Mejía Domínguez.
El compañero Jiménez Batista también participa como presidente de Colegio Electoral 89A, elegido Santiago. Y para las elecciones del año 2016, el compañero Jiménez Batista participa como gerente de Centro de la Gallera, representando al candidato a la presidencia, compañero Luis Rodolfo Abinader Corona. Además, para las elecciones del año 2020, el compañero Jiménez Batista participa como vocero en los medios de comunicación, simultáneamente asesor del Partido Revolucionario Moderno en la región de Atlantic City. Y para las elecciones presidenciales y municipales del año 24 fue designado por el Comité Municipal de Santiago de los Caballeros como coordinador adjunto del Comando de Comunicación y simultáneamente asesor de la región de Atlantic City en el estado de New Jersey. Por su larga trayectoria política ininterrumpida, el compañero José Jiménez Batista es gloria del Partido Revolucionario Moderno y un fiel compañero apegado a los principios y valores éticos de nuestro partido. Además, el compañero Jiménez Batista es un destacado líder gremialista que ha representado el partido en las elecciones de la Asociación de Abogados de Santiago en el año 2015, derrotando la plancha del Partido de la Liberación Dominicana, y un vocero permanente del partido en los aspectos jurídicos de la República Dominicana. Eddie Baez, hechos, no palabras. En el aire, las internacionales. La imagen se ha vuelto cada vez más común en el aeropuerto de la capital de España. Personas durmiendo en los rincones de las terminales aéreas. No son pasajeros en tránsito con largas horas de espera, sino personas que buscan refugio en el aeropuerto por no poder pagar un alquiler. Y la situación no es exclusiva de Madrid-Barajas. Se repite en menor medida en Barcelona, Palma de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife. Este albañil oriundo de Mali dice que no le gusta dormir en el aeropuerto de Barcelona, pero que no tiene otra opción. Yo no me gusta dormir aquí, muy feo, donde toda la gente te mira así, ¿no? A veces tengo problemas, me levanto aquí siempre, antes ellos dicen a las 2, a veces a la 1. Según una radiografía de la Mesa por la Hospitalidad que reúne a varias asociaciones católicas, hasta 421 personas llegaron a dormir una noche en marzo de este año en las 3 terminales públicas del aeropuerto de Madrid. De ellos, el 78% eran hombres, la mayoría eran extranjeros, predominando un 46% de americanos, el 38% decía tener trabajo y el 50% llevar más de 6 meses durmiendo en el aeropuerto. Pero ya han sacado hartos problemáticos, borrachos, drogadictos, han sacado muchos. Ya quedan solo personas que pues, necesitan quedarse acá porque no tienen para pagar una habitación y trabajo no hay. Sin papeles no hay trabajo. Puede que haya trabajo, pero sin papeles no te van a contratar. Los gobiernos conservadores de la Ciudad de Madrid y de la región madrileña, y AENA, administradora de los aeropuertos españoles y bajo control del gobierno del socialista Pedro Sánchez, se culpan mutuamente del problema. Pese a las discrepancias, acordaron encargar un censo de los moradores del aeropuerto a una consultora externa para ver cómo ayudarlos. Esperan tenerlo antes de que acabe junio. Mientras tanto, en un intento de dificultar la pernocta de los sin techo, hace una semana AENA dispuso que quienes ingresen al aeropuerto a partir de las 9 de la noche deben tener un billete de avión. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Eddie Baez, hechos, no palabras. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.